Miriam, Buenas tardes, chicas. Pues nada, Buenas después de tardes. solventar estos pequeños problemillas técnicos, empezamos nuestra tertulia, reunión o disección forense, como queráis llamarlo, porque Viruca, te vas a encontrar aquí con unas primeras lectoras, casi todo, bueno, todas somos chicas hoy, con unas primeras lectoras, pero además unas primeras lectoras de calidad, que leen la novela, en fin, exactamente, que la diseccionan y que la recorren de arriba abajo y que no te van a dejar piedras sin remover y preguntas sin hacer. Eh, para mí todo esto es muy interesante y ya sabéis que siempre me gusta muchísimo asistir a estas reuniones y en este caso también tener la oportunidad de por primera vez en un público un poco más amplio, yo quiero darle muy de corazón las gracias a Viruca, que ha sido en todo el proceso de edición del libro una autora ejemplar con la que he aprendido muchísimo, con la que me ha gustado muchísimo trabajar, que tiene pues una generosidad, una capacidad de trabajo, una capacidad de entusiasmarse, de ilusionarse y de retomar todas las ideas que se le dan absolutamente maravillosa. Es una mujer con una cultura amplísima, como habéis podido comprobar si habéis leído el libro. Tiene lo que solía decirse antiguamente, que a mí es una frase que me encanta, tiene muchísimo mundo y luego tiene, pues lo sabe plasmar, lo sabe poner negro sobre blanco y entonces nos ofrece una novela francamente entretenida, francamente sugerente y que toca muchísimos palos. Estamos desde la historia de una mujer, la historia del siglo XX, la historia de Marbella, que para todas las que estamos aquí, que somos un poco, hemos asistido también al crecimiento de Marbella y a la aparición de esa jet set deslumbrante que llegaba a todos los rincones de España a través de las revistas y las noticias, etcétera. Pues eso, verlo en el libro, verlo de primera mano y ver a esas personas que veíamos en fotografía convertidas en personajes de novela, pues la verdad es que es una experiencia estupenda, ¿no? Muy, muy interesante y muy gratificante. A Viruca yo la conocí hace muchos años, la conocí no en persona, sino a través de su primera novela que me gustó mucho, El fuego del flango de Pollán. Y es de estas personas que se te quedan, estas autoras que se te quedan grabadas, con lo cual, año después, cuando vino a nosotros con esta novela, pues la verdad yo la tenía perfectamente en el pensamiento y fue todo un placer ver esta novela que si tiene mm, que su principal virtud es una de las virtudes además difícil de encontrar y que a mí me gusta mucho, que es una novela ambiciosísima y ya lo era en esta primera versión que nos enseñó. Después la tuvo que trabajar porque su principal defecto es que era una novela muy ambiciosa. Entonces hay una serie de ajustes y tal en los que, como os digo, fue un proceso estupendo y como siempre para mí el más gratificante y el más instructivo. Así que nada, no tengo mucho más que decir, más que escucharos, intervenir de vez en cuando y con muchas ganas de oír vuestras preguntas y vuestras primeras impresiones de la novela. Adelante, entonces, Pepa, que tú siempre eres la primera en disparar, la más rápida del oeste. sí, ya ves. Bueno, pues Viruca, es un placer por fin tener. Grítame un poquito más, porque estoy Sí, lo no, que más digo, puedas. me voy a poner, digo que es un placer tenerte ya por fin, aunque ya nos conocemos de las redes. Y bueno, pues aunque no es cara a cara, pero bueno, es como si estuviéramos contigo en casa y tú estuvieras con nosotros también. O sea que esto del Zoom, la verdad es que nos da la oportunidad de conocer a los autores, pues aunque sea pues a lo lejos, como yo digo. Entonces, bueno, para empezar todo, bueno, yo primero quiero darte la enhorabuena por la novela, que son 500 y pico páginas muy, muy, muy fascinantes, voy a decir, muy, pero yo creo, porque yo he empezado a leer la novela y en 100 páginas ya había pasado un montón de cosas. En 100 páginas ya, entonces yo te pregunto, primero, bueno, dos preguntas. Primero, que me cuentes un poco cómo surgió la idea de escribir esta novela y segundo, ¿por qué la historia va tan deprisa? Porque yo imagino Vale. que si de 500 páginas te han hecho cortar, por eso va tan deprisa. Si no, hubiera podido tener seguro que más.
¿O no? Bueno, lo primero, darle las gracias a Miriam, que es como mi hermana, porque ya llega un momento en el que nos hemos unido tanto que hemos hecho ahí una magnífica sintonía. Yo no le doy más la lata porque me da corte, la verdad, pero si no, desde las personas con las que le mandaría todo el día un mensajito para decirle, oye, mira esto, mira lo otro. Pues Entonces, mándamelo. eso para Me encanta. empezar, que de verdad que yo cuando digo que quiero una persona es porque realmente me ha demostrado que tengo capacidad para quererla, o la quiero o la odio. Y en el caso de Miriam es que la adoro. Entonces, eso por un lado. Y Pepa, bueno, primero, gracias porque nos hemos conocido, como tú dices, por las redes sociales y me ha encantado toda tu actitud para conmigo y para con la novela, con lo cual te doy las gracias. Entonces, las dos preguntas que me has hecho es, una, ¿cómo había surgido esto? ¿No? Era la Sí, primera sí, pregunta que me sí, dijiste, ¿no? sí. Bueno, decirte que cómo ha surgido es contar lo que voy a contar siempre en todas las presentaciones. Miriam lo sabe bien porque incluso me decían que por qué no empezaba así y terminaba de igual manera. Y la idea es que yo vivo, como sabéis, parte del mes en Marbella y parte del mes en Madrid. Y cuando voy por Marbella me gusta caminar y me gusta caminar por el paseo marítimo y ahí pues encontraba muchas señoras de las características que tiene Clotilde. Una señora mayor, casi siempre sola, elegante y que a mí me daba siempre la idea de que quién será esta señora, qué vida habrá tenido, cómo habrá sido toda su existencia y cómo habrá venido a vivir a Marbella. Y dije yo, bueno, pues si tanto interés tengo en saber de estas señoras, voy a llamarlas y voy a preguntarles a las que conozco, hago una lista, empecé a hacer una lista, de unas me fueron a otras y así fui configurando la personalidad de Clotilde y por supuesto muchas de las cosas que le pasaban a Clotilde. Y esta es la historia de esa pequeña parte de confeccionar el personaje de Clotilde, que luego después todos los otros personajes me fueron llevando, como bien dice Miriam, muchas veces de mi propia experiencia, de un amigo gay que me cuenta su vida, de otras personas bueno, y ya fui haciendo muchísimos comentarios con mucha gente que me fue dando ideas y fueron la base para poder empezar a escribir. Y la otra me pregunta, esta es otra pregunta que no me acuerdo cuál era la segunda, voy a apuntarlo. No, Pepa, ¿cuál era la segunda yo te, pregunta? yo te decía que imagino que la novela tendría más páginas, porque Ah, pues en mira, casi 100 no. páginas sí pasan muchas cosas. Pues sí y no, pero que te voy a decir una cosa. Yo, si hubieras leído El fuego del flamboyán, verás Ya, que es una novela, mis novelas son un poco trepidantes. Yo soy muy sí, va nerviosa todo muy y rápido, siempre... muy rápido. ¿Perdona? No, que digo que la historia va muy rápida. Sí, pues sí, las cosas van rápidas, porque a mí me aburre, yo como lectora, me aburren las cosas lentas. Y entonces, claro, eso tiene un problema, como lo que tú decías, que si escribo en 100 páginas casi dos novelas, que no daría de sí. Claro, Pues fíjate que muchas veces era un problema al contrario. Cuando hablábamos de la edición, el problema era que me decía, y no me lo digas, no me digas que este señor llegó y entró y vio a fulanita y ya vamos a la acción. No, dime qué vio al entrar, dime qué tal. Entonces, a mí lo que me enseñó la edición, en este caso, Miriam y su equipo, es relájate, no vayas tan rápido, cuéntame quién es este señor, cómo ha llegado aquí, qué traje llevaba, era guapo, no era guapo, era joven, tal. Entonces yo iba ralentizando un poco la narración para meter todas esas cosas que a sugerencia de la edición me decían, cuéntamelo. Y entonces ya empezaba a desarrollar más. Pero yo no estaba nerviosísima porque el desarrollar más una acción para mí era casi meterme en otra película. Entonces fue un gran ejercicio para mí de equilibrar la rapidez con la que yo escribo y la rapidez de la acción que la que yo llevo a decir, vamos a ponerlo un poco más lenta y a contar más los entresijos de eso. Pero me da miedo siempre poder parecerle al lector un poco pesada contándole cada una de las cosas que yo veo en un momento. no, pesado no. Ya te digo que todo va muy deprisa, o sea que
Yo cuando me Sí. di cuenta había leído 100 páginas, digo, uy, o sea que leer Pero se si lee te das fenomenal. Si Leer te se das lee muy cuenta, bien. la novela abarca casi la segunda mitad del siglo XX y esta es una mujer cosmopolita que está además por su cuna y por sus circunstancias en medio de acontecimientos muy variados y diversos. Y luego además Viruca pues tenía ahí abiertas varias vías, ¿no? Porque también está lo que le ocurre a la hija, lo que le ocurre a Sabine y todas esas historias, pues claro, al final confluyen, pero se tienen que ir contando para que el lector sepa por dónde va cada personaje. Entonces, efectivamente, sí, puede que haya un ritmo rápido, pero yo creo que es el ritmo de la Se novela. lee muy bien, se lee muy bien. Se lee muy bien. La verdad es que a mí me ha gustado la forma así tan rápida, la verdad es que sí. Bueno, seguimos, que somos muchos hoy. Amparo. Ay, hola, creía que lo tenía desactivado. Hola, Viruca. ¿Qué Hola, tal? Amparo, ¿qué tal? Pues encantadísima de conocerte. Y bueno, tu novela me la terminé in extremis anoche porque he tenido unos días un poco liados, pero la he disfrutado un montón, me ha gustado. Y al hilo de lo que comentabas antes, si tuvieras que poner en una balanza qué hay de real y qué hay de ficción, porque yo creo que muchas de las anécdotas, y luego te voy a hacer una que me ha gustado muchísimo, que muchas de las anécdotas que relatas de Marbella, yo creo que son vivencias propias o que te las han contado. Lo de Lita Trujillo es verdad. La aparición de Lita en esa boda, porque vamos, yo creo que es factible, o sea, que ha podido pasar o algo parecido. Pero Bueno, ¿qué hay de ficción y qué hay de real? bien, voy a empezar por decirte que lo de Lita Trujillo es verdad. Me lo Y te lo digo imaginaba. porque me lo ha contado 3 personas. Uno, mi marido, mi marido es de aquí, de Marbella, y es una familia muy conocida de Marbella. Su tío es el sacerdote que sale en la novela. Y esas historias que cuento las he oído yo en la casa, mi casa familiar, en la casa de mi suegra, continuamente contar. Mi suegra repetía y contaba muchas anécdotas porque había vivido desde pequeña con su tío, que era el sacerdote. Entonces, te quiero decir que tú muchas de esas historias las conocía. Y luego la historia de Lita, que es muy divertida, no solamente me la contó ella, sino que así, para que no se diga, me la corroboró Ana Gamazo, Ana Gamazo Juanloe, la hermana de la novia de Clara Gamazo Juanloe, que era la que se casaba. Lita la llamé un día por teléfono y le dije hacer una entrevista y para que me contara y me dijera la anécdota. Me la calcó tal como la pongo yo ahí. Me tuvo desde las 6 de la tarde, que era cuando ella se levantaba, hasta las 12 de la noche hablando. Y me contó esta anécdota tal como se dice. Pero no solamente ahí, sino que después Pablo Joeloe, porque a mí las anécdotas me gustan contrastarlas una vez y otra vez hasta que doy con la realidad, porque cada una cuenta su versión de los hechos. Pablo Joeloe me la contó también que nadie había contado lo que se le cae esto y se le ve el pecho, ¿no? Esto me lo contó Pablo. O sea, te quiero decir que entre todos he conformado la anécdota. O sea que sí. Luego, ¿qué hay de ficción y de, pues mitad, o casi más, casi menos es ficción y lo más no es ficción? Pero es ficción en tanto en cuanto que muchas de las cosas que yo cuento, yo las he imaginado, me las han contado, pero las he imaginado y las he interpretado a mi gusto y manera. No las cosas en las que aparecen los cameos con los personajes, que esos he intentado hacer siempre fiel a la realidad. Pero, por ejemplo, el comienzo de la novela, cuando ella sale de su castillo de Sajonia y empieza, bueno, pues ese es que son 2 capítulos, eso es digamos, el compendio de muchas entrevistas. Empiezo a hacer la entrevista a Conde Rudy Schomburg, pero es que después me encuentro continuamente con personas que han vivido eso, porque me entrevisto con muchas personas que han podido vivir eso. Y entonces, bueno, saco unas de una cosa, otros de otra, otros me lo invento. Lo de la niña polaca, pues es ficción, lo de la cocinera también, pero luego después otros me cuentan cosas que yo meto ahí también para enriquecer el relato. O sea que sí, podemos decir que 60% es verdad y el resto, el alto por ciento restante es ficción. ¿Y alguna anécdota personal
que hayas podido maquillar? Eso siempre hay anécdotas personales que has podido maquillar todas. Esta vez no puedo decir lo que dije en la anterior, que en las escenas, digamos, elevadas de tono, no tenía ni idea de poner más, porque ya no me daba la vida para más. En la del fútbol familiar. Y entonces le preguntaba a una amiga mía que tenía mucha experiencia, además tenía un novio en ese momento muy salado que le hacía vivir momentos muy buenos. Entonces, esta vez no, porque he reducido mucho el tema hot, por así decirlo, para que nadie me pensara que iba a ser una escritora que me dedicara a hablar de temas más íntimos. Pero no, personales, pues no sé, la historia de Ul, en realidad, toda su condición homosexual, pues es de un amigo mío con el que hablo mucho y ya mayor, y su pareja, que desgraciadamente ya se ha muerto, pues también me cuentan cosas de estas. Otra pareja que además se murió ahora de COVID, que también cuenta una historia y media. O sea que personales, espero que en la siguiente, si pudiera escribir la segunda parte, ahí sí que meteré muchas cosas personales, porque a eso sí ya lo he vivido, pero los años 60 y 70 en Marbella yo no los he vivido, todo lo es de oída. Pues bueno, esperando esa tercera parte y te leeremos. Enhorabuena, Viruca, he disfrutado muchísimo con la última. Muchas gracias, Amparo. Gracias. Gemma. Hola, Viruca. Hola. ¿Tú eres Gemma? Yo soy Gemma, sí. Encantada. Me estaba riendo de verdad porque lo último que has contado con tu amiga, lo siento, que tenías que consultarla, me ha hecho muchísimas gracias. Me gusta muchísimo. Que me diera más información, Sí. porque la información era la mía, era la justa, pero es que ella tenía mucha más. Claro. Pues es que me has pillado ahí, me ha pillado Pepa riéndome. Bueno, me ha gustado mucho. Pero lo que más me ha gustado es en la novela, te lo voy a decir sinceramente, aunque hay veces que la gente se ofende, es la cotidianidad que marcas en la novela. Que es que una cosa tan sencilla como la ropa que se va a poner, lo que va a comer, dónde va a ir, el restaurante que va a hacer, tú lo has hecho en novela. Y a mí eso me ha gustado muchísimo, he aprendido. No solamente a los restaurantes donde iba y etcétera. A mí me ha gustado mucho más la primera parte, esa historia de los nazis, y mi madre, que he tenido la oportunidad de compartirla con ella, ha disfrutado con lo de Marbella. Lo de Marbella para ella ha sido un hecatombe. Pero es increíble la cantidad de información que manejas. Y eso es lo que más me admira. ¿Cómo se puede manejar toda esa cantidad de información que has condensado en una historia fascinante? Es decir, Clotilde, su vida, cómo va pasando, pero es demasiada información. ¿Cómo te lo ponías? ¿En una pizarra, post-it? ¿Cómo era eso? Porque tiene que ser impresionante. Bueno, sí, ahora mismo yo estoy aquí en la biblioteca de casa, al lado de la mesa en la que trabajo. Ahora mismo está limpita. Si tú lo hubieras visto cuando yo estoy trabajando, que yo que soy muy ordenada, es una locura, porque yo te puedo asegurar que pongo a lo mejor 15 libretas. En cada libreta tengo temas distintos. En una libreta tengo todos los personajes, cuándo nacen, cómo lo que viven y tal. En otra libreta tengo la historia de la que yo estoy contando. Yo me pongo a documentarme y veo pues la guerra mundial, el hecho histórico tal, y empiezo a ordenar en esa libreta todos los hechos históricos de los que yo quiero hablar o empiezo a escribir, ¿no? Y eso los voy añadiendo según voy encontrando documentación. Después tengo otra libreta pues para todo lo cotidiano, que si meto que las típicas, como te digo yo, ropas de la época, en fin, cada libreta es un mundo, porque luego voy escribiendo y reescribiendo y poniendo de estos stickers chiquitos. Sí. Bueno, es una locura. Y luego cuando a lo largo del tiempo que estoy haciendo, pues voy mirando libros, encontrando libros, he estado en Sajonia, por eso empezó todo en Sajonia y no en otro sitio, y ahí recopilé cosas, folletos turísticos, todo tipo, voy a un museo y me cojo todos los libros, en fin, eso es muchas casualidades, tengo mucha suerte, muchas veces encuentro una casualidad tremenda. Por ejemplo, me da mucha pena porque yo cuando
empecé a escribir esta novela, no había ningún libro sobre los nazis en la Costa del Sol, y ahora cuando ya terminé, cuando ya la entrego, Viene todo. resulta que sale un amigo que hace un libro, un amigo, no lo conozco todavía, pero ya me he enrollado, ya la llamé y tal, y ahora yo le pasé información de la que yo había descubierto, e incluso le hice ver que había visto cosas que él no había visto, que yo no pongo en la novela, porque mi novela no va de nazis, aunque tenga mucho tema nazi. Y no, desgraciadamente no tenía el número, pero voy a contaros un detalle muy, muy divertido. A mí nadie me hablaba de los nazis. Todo era como tabú, como que nadie había conocido un nazi, nadie sabía nada de que existiera un nazi. Y de repente un día, yo ya desesperada, porque claro, salvo los nazis que te aparecen por Wikipedia, o sea, te metes en Google. Y entonces un día viene a mi casa un carpintero, que yo le había regalado mi libro anterior porque su mujer le gustaba mucho leer y a mí me cae muy bien. Y me dijo, ¿de qué estás escribiendo ahora? Y digo, pues mira esto, pero tengo esta dificultad. Dice, uy, yo te voy a contar a ti una historia de nazi que me ha pasado a mí. Y el chico era más joven que yo. Digo, pero ¿cómo te va a pasar a ti esto? Dice, pues sí. Y me cuenta la historia, que ya que la habéis leído el libro, pues cuando Victoria va a Málaga acompañando a su primo y sube a la casa y se va a la casa del amigo de Ralph, sí, que era evidentemente esa anécdota que sabéis, que sube a dados reales, sí, al amigo, y que le sube para enseñarle el repostero y una armadura. Sí. Él no se conforma con eso y se pone a fisguear la casa y se encuentra con un uniforme de las SS. Pues eso es lo que le ha pasado a este chico. Y luego ya de eso me contó otras cosas, y de ahí fui sacando la vida cotidiana de los nazis. Eso me ha encantado, la cotidianidad, sí, me gusta muchísimo. Pues, o sea que eso lleva más de un mes, lleva un poquito de años, ¿no? Sí, eso lleva mucho tiempo y muchas casualidades. Estuve un día presentando el otro libro, cuando me llamó una amiga, dijo, oye, ¿por qué me vienes a presentar el libro? Digo, pero si ya ha pasado hace 3 años que el libro ha salido, ¿cómo te voy a presentar? Ay, no, hazme ese favor, venga. Bueno, pues ya que voy. La verdad es que no me apetecía nada ir, ni era en un pueblo cerca de aquí, o sea, era la típica cosa que yo siempre digo, cuando yo hago una cosa que es que no me apetece nada y pongo por la amistad que tenga con la persona o porque lo necesita la persona y lo hago, siempre me reporta una cosa positiva, de verdad. Es que yo digo, ahora yo no voy a poner nunca mala cara a nada, porque realmente tengo más que doy. Total, que me fui y estando hablando de lo que estaba haciendo, digo yo, oye, pues sé de una señora que vivía en Guadalmina, que era nazi, y no hay manera humana de que alguien me hable de esta señora, ni cómo se llama, ni nada de nada. Y dice, sé que solamente que le gustaban los perros. Dice, ¿pero qué me estás contando? Si yo lo conozco. Si mi marido, con el que estaba casado antes, veterinario, la conocía y nos hizo a nosotros herederos de los perros. Bueno, una casualidad, y me empezó a contar todo y me corroboró todo lo que yo sabía, y sobre todo me puso el nombre y apellido de la nazi. O sea, que fíjate tú cómo es la vida, de las casualidades, ¿no? Eso es lo bueno, sí. Me alegro. Muchas gracias. A ti. Hasta luego, Gemma. Nos retoma Estefanía. Ah, ¿qué tal? Hola, Viruca, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Estefanía. Ah, Estefanía, muy bien. Cuéntame. No te preocupes, que luego cuando pongan las reseñas en Instagram y en Facebook y tal, ya te etiquetarán para que sepas quién son. O sea, claro, para que las puedas seguir y pueda verlas. Sí, además te pondrán una foto de ella con el libro, o sea, que para que sepas quiénes son. O sea, que no te preocupes. Además lo hacéis muy bonito, lo hacéis muy... Sí, ¿no? Me encanta lo bonito que hacen las fotos, me ha encantado. Pues gracias. Pues contigo igual. Sí, porque yo es que me encanta hacer esto de hacer una foto al lado de una cosa bonita, pues yo creo que tienes mucha gracia. Bueno, gracias. Sigue, Estefanía. Bueno, como ya le has contestado a Gemma, todo el tema de la cantidad de personajes que tienes, que yo me quedo cuadriculada, cómo puedes organizar para que no se te pierda ninguno. Pero con todo ese trajín que has tenido de personajes, ¿con cuál te quedarías? Porque yo es que lo tendría un poco difícil.
Pues mira, el trajín de personajes es que no has leído El fuego del flamboyán, porque es que es una novela coral y ahí sí que hay un lío de personajes impresionante que mucha gente me decía que le costaba trabajo seguirlo y aquí intenté que no ocurriera lo mismo. El trajín de personajes, ya te comenté que es que casi de cada personaje tengo una pequeña libreta y voy contando y voy poniendo ideas, que luego en mitad de las veces no las hago y tal. Pero en los personajes pienso siempre en personas que conozco, o por lo menos se me acerca un poco el personaje a alguien que yo puedo conocer o me puedo inventar. Pero el trajín de personajes al final, ¿qué te voy a decir yo? Es un poco la vida misma y procuro pues eso, llevarlo de la mejor manera posible para poder darle forma a todos estos personajes. Y me dices que ¿cuál es el que más me gusta? A mí me gusta mucho Sabine. Bueno, voy a decirte 3. Me gusta Sabine mucho, que es una novela en sí misma. Sabina había que estirarla más, pero bueno, es que vamos ya casi cerca de 600 páginas y entonces tal. Pero Sabine es para hacer una novela en sí misma. Me gusta Ul, pero lo veo más alejado de mí. Bueno, Victoria me parece más insulso, el personaje me gusta, pero bueno, era muy pequeña y ahora también es muy joven, entonces si tiene recorrido más adelante no lo sé, pero me gusta mucho la Bárbara Edan, me encanta. Me encanta, es un personaje que me divirtió hacerlo, que las cosas que le pasan le han pasado a alguna amiga mía, que yo misma me vi tan ridícula como ella muchas veces, que la fiesta de los hippies, pues es que yo me convertí en Bárbara Edan, porque es que decía, yo estoy ahí como un pulpo en un garaje si veo este tipo de fiestas. No, como yo me he encontrado muchas veces, porque yo fui cronista del ABC, de la vida social en Marbella y en Madrid. Y yo muchas veces era muy joven y veía cosas que decía, bueno, pero que no las encajaba porque era la primera vez que las veía y porque me quedaba como Bárbara Edan, con la cara mirando como diciendo, esto no puede estar pasando, ¿no? Y entonces para mí el personaje divertido y fresco y estupendo era Bárbara. Pues muchas gracias, enhorabuena por tu libro. A ti, Estefanía, gracias a ti. Tere. Hola, buenas tardes, Viruca. Encantada de conocerte. Bueno, yo tendría muchas preguntas para hacerte, pero yo me lo he pasado genial como en el libro. Me ha gustado más como Gema la primera parte que la segunda, la de Marbella. Ahora con Marbella con los vestidos se ha alucinado, ¿eh? Yo me quedaba, cada vez que describías un vestido casi que lo estaba viendo, o sea, me ha encantado. Yo te quería preguntar por la hermana de Clotilde, por Erna, que la has dejado ahí un poquito aparte y no has contado mucho de ella. ¿Por qué? Pues sí, porque es un personaje que no me gusta. Es un personaje que no me dice nada. Para mí no tiene alma. Y entonces, personajes que además sería además alargar mucho, ¿no? Y es un personaje que no iba a tener recorrido porque iba a morir al minuto 2, como suele decirse, y con el que ella tampoco interaccionaba demasiado, no tenía buen feeling, se llevaban varios años. Y sobre todo era un personaje que nunca supe decir si realmente era mala, si realmente era necia o qué realmente que era. Entonces, pues como no iba a tener más recorrido que el que tenía, que en realidad pues era nazi, evidentemente, y era una chica pues que yo creo que era un poco, pues como digo en la novela, que era la típica mujer, pues digamos, a ver, ¿cómo te diría yo? Yo es que la pensé en una amiga mía y no tan amiga, porque si no, no diría esto, pero sí, que son personas que, ¿cómo te diría? Que son capaces de cualquier cosa por llevarse lo suyo adelante, ¿no? Y esto es lo que le pasaba a ella. Entonces era un personaje tan vil que no me divertía nada y encima moría pronto, pues nada, no le di mucha bola. Es un personaje ni secundario siquiera. Una curiosidad solo, ¿por qué crees que los alemanes sintieron tanta atracción por Marbella? ¿Por qué les gustó tanto lo que es Marbella y toda la costa española?
toda la costa andaluza y se escondieron en la costa andaluza y en Marbella. ¿Por qué crees que sintieron esa atracción por Marbella? Bueno, yo creo que precisamente en esta zona no hubo muchos nazis, ¿eh? O sea, yo hablo de los pocos que hubo. Bueno, en el libro este de este chico habla de muchos nazis, pero yo creo que a ellos lo que les gustaba es Sudamérica y donde se encontraban más seguros que aquí, porque aquí pensaban que en el momento que se muriera el dictador, ellos evidentemente podían ser extraditados. Y no creo que fuera el sitio más, salvo que tuvieran muy buenas relaciones digamos, con el gobierno del general Franco. Pero en principio aquí en Marbella, por ejemplo, una de las cosas, yo sí lo sé por lo que te voy a contar ahora, pero no había muchos nazis. De hecho, en Marbella, nazis, digamos, que hubieran tenido una vida activa durante la época del nazismo, pues ninguno. Porque, bueno, estaba Jensen y pero Leoy de Grell ni siquiera estaba en Marbella, estaba en la zona de Torremolinos, está muy cerca, pero bueno, no había muchos. Ahora, te voy a contar una cosa que cuenta este chico que te decía y que yo evidentemente no hablé de eso, pero que me hizo abrirme los ojos. Y aquí hay un colegio alemán, el colegio alemán, que además han ido mis hijos al colegio alemán, y el colegio alemán siempre se ha dicho que la persona que lo fundó y que lo llevó a cabo, que yo sí le nombro en el libro, Juan Hoffmann. Juan Hoffmann, yo le conozco de toda la vida. Un nazi con físico de nazi y con aspecto, no solamente de físico y aspecto, sino con actitudes nazis. Era una persona muy prepotente, muy esto. Pero hasta ahí llegaba. Cuando yo leo el libro de Portero, me doy cuenta de que él señala que toda la gente que formaba parte de la junta directiva del colegio alemán, la mayoría eran nazis en un primer momento. Estamos refiriéndonos a que el colegio alemán, me parece que no sé cuándo se inauguraría, pero se inauguraría a partir de los 60, una cosa así. Claro, cuando yo empiezo a leer aquellos nombres, de que los cuales no los conocía, pero veo que muchos de esos apellidos eran los apellidos de profesores que habían sido de mis hijos, que eran hijos de esos nazis que llegaron y que luego eran profesores, habían sido profesoras, concretamente 2 chicas, habían sido profesoras de mis hijas, me di cuenta que la investigación que llevó a cabo este chico es verdad. De hecho, yo se le llamé para contárselo. Y digo, mira, es que la directora de secundaria de mis hijos era fulanita, y hija de un nazi, pero con delitos de sangre, por así decirlo, ¿no? Y otro de uno que le llamaban el carcelero, no me acuerdo de qué, del campo de concentración. O sea, que te quiero decir que esas personas luego huyeron de aquí porque les perseguían, les perseguían los alemanes que querían pues llevar a cabo vamos, de meterlos en la cárcel y ajusticiarlos. Entonces no es un sitio donde aquí se sintieran cómodos. Esa es la contestación. Pues yo seguiría hablando, pero somos muchas, entonces mucha suerte y mucho éxito. Y gracias. Muchas gracias. Belén. Perdón, que no se iba. Hola, bueno, espera, tardes. Antes de seguir, hola, ¿qué tal? Antes de seguir, vamos a hacer la fotografía de grupo que hacemos, que es con el libro. ¿Tienes ahí un libro a mano? Un segundo, Pepa, que voy a encender la luz. A ver. Otro. ¿Yo también? Tú, si le tienes, sí, claro. Ah, claro, genial. Ya está, muy bien. Es que así luego te la mando. Gracias. Nada, bueno, pues seguimos, Belén. Sí. Vale, bueno, yo es que me encanta toda la ambientación en la Segunda Guerra Mundial. Quítate lo que...
Desenchufa, Belén. Uy, no oigo nada. A ver, he desenchufado. Ya. ¿Ahora sí? Sí. ¿Me oyes ahora? Sí. Vale. Bueno, me encanta la ambientación en la Segunda Guerra Mundial y todo ese tema, entonces, pues claro, mi parte favorita obviamente es la primera. Y luego, sobre todo, a ver, me llamó mucho la atención todo lo de Ulm, porque yo he estado varias veces allí y, bueno, por motivos laborales, y entonces, pues, bueno, me resultó muy curioso porque no es un sitio que salga, ¿no? A mí lo que me gusta muchísimo es que yo empiezo a leer y me encuentro pues con un aristócrata alemán que es malvado y vengativo, una anciana lady inglesa que es divertidísima, de la que yo soy muy fan, Lady Violet, y bueno, un mayordomo que es como desagradable cuando lo habla, entonces, y luego va y me aparece Ian Fleming, o Ian Fleming, es que yo hablo francés, pero inglés no. Y entonces ya me quedo como lo más. ¿Cómo se te ocurrió? O sea, es que me parecía como un entramado como de Agatha Christie casi, ¿no? De peli clásica de esta, de tal, y me sorprendió muchísimo, aunque luego va evolucionando de otra forma, ¿no? Pero, ¿cómo se te ocurrió esos personajes tan así, tan que parecen de cliché, pero en tu novela no lo son? Porque en tu novela son súper reales, o sea, es que te lo crees. Entonces, ¿cómo consigues? Bueno, porque yo, Lady Violet, ya sé que no aparece mucho tiempo, pero es que yo me la imaginaba allí con el vestido, con todo. Me encantó, me gustó muchísimo cómo la formaste, cómo la hiciste. Y bueno, me gustaría saber un poco ese enfoque así de como clásico, en el fondo, que por qué lo hiciste así, ¿no? Porque a mí me llamó muchísimo la atención. Y lo de meter a Ian Fleming ahí, bueno, yo es que soy súper fan de James Bond, porque mi madre se lo había leído todo, tenía todos sus libros, las pelis, entonces a mí pues me gustó mucho. Y entonces me gustaría que nos contaras un poco por qué precisamente ese personaje, aunque ya sé que él realmente sí que fue un espía y bueno, todo, pues pero... te voy a contar. Ian Fleming, tú sabes que era espía. Sí. Por eso todo lo que escribió se dedicaba un poco a reproducir cosas que le habían pasado. Y él tenía un íntimo amigo, todo lo que cuento es verdad, lo que cuento de Lord Corbett. Lord Corbett y él eran amigos y los dos fueron espías en la zona de Gibraltar. Y entonces Lord Corbett se enamora de la travesti esta famosa, de April Ashley, y entonces se vienen a vivir aquí, porque aquí era una vida, ¿cómo te diría yo?, mucho más en libertad. Nadie miraba para ellos y dejaban hacer y dejaban vivir. Entonces, bueno, pues por eso a mí me chocó que hubiera este personaje conocidísimo en el pueblo. Mi marido lo recuerda con sus dos grandes daneses caminando por la ciudad, y todo el mundo recuerda a April. Entonces digo, pues bueno, pues voy a meter a Ian Fleming, que también me encanta cómo escribe y todas sus cosas, porque he vivido toda la vida con 007. Y ese personaje es por esto. Luego, Lady Violet, a mí es que las mujeres inglesas me fascinan, porque me parece esa mujer tan circunspecta, tan tal, pero con un alma ahí dentro. Como mis hijos estuvieron en un colegio, mi hijo concretamente estuvo en un colegio en Inglaterra, yo iba a verle de vez en cuando y nos hospedábamos en un hotelito al lado del colegio para poder estar más cerca del niño, que era muy pequeño, y había una señora que regentaba el hotelito. Era una casa georgiana en las afueras de Bristol, en el barrio de Clifton, precisamente, que antiguamente era una ciudadita, una pequeña pueblo, que también lo nombro, como que él vivía. Y yo veía a aquella señora en aquella casona que la había convertido en casa de huésped para ganarse un dinero, y yo tenía esa idea, y entonces dije, tengo que buscar la conexión entre ella y Inglaterra, porque quería salir de Alemania. Y entonces pues me acordé de aquella señora, de aquella casa georgiana, que la fui describiendo como lo que era la casa de campo de Lady Violet, y bueno, pues esto fue. Y luego yo tenía una perrita que la pobre se murió ahora, hace cosa de 6 meses, que se llamaba Chelsea y que era una King Charles. Y yo recordaba, digo, bueno, pues la voy a poner porque me pegaba que esa señora Lady tenía que tener una King Charles manchándole todo. A mí me manchaba, y digo yo, pues a la otra con su vestido de franela y tal, pues más le mancharía con los pelos.
Es un poco recrear vivencias que uno tiene y que es solamente desde dentro puedes recrear ese tipo de ambiente, porque ese salón lleno de porcelanas, de perritos, yo lo he vivido. Entonces lo he visto en la casa de esta señora y por eso digo, qué mejor que recrear esta casa, ¿no? Pues conseguido 100%. Y luego me encanta, solo un pequeño apunte, tu novela está llena de anécdotas pequeñas a las que no le damos ninguna importancia, pero a mí me llamó muchísimo la atención. Es verdad que, bueno, creo que se dice Hohenjole o algo así, Hohenjole, Sí, introdujo la grama, la variedad de grama del césped. Es que a mí eso, mis padres siempre tuvieron un jardín. Y entonces me acuerdo que mi padre decía, voy a quitar este césped y voy a poner grama. Y mi madre decía, no, que es muy fea, muy fea. Y luego de repente me encuentro que el otro lo había introducido. Ya sé que es una tontería, pero a mí es que dije, pero ¿y esta mujer de dónde se saca estas cosas de repente? Y además puesta ahí fenomenal, no desentona nada. Bueno, me encantan esos pequeños detalles que nos has ido dejando caer a lo largo pues eso, como decía Miriam, pues es como un poco mis vivencias, porque hablamos de la grama, pues sí, yo también una cosa que me sorprendió aquí, porque nosotros estamos acostumbrados al césped inglés y aquí la grama pues es ancha, y claro, él la trajo para poder hacer jardines en un clima en el que el sol te come. Yo, por ejemplo, en verano siempre digo, es que me gasto más dinero en agua que en luz y tal, y porque aquí o incluso la grama que es dura, como no le eches mucha agua, pues se pone amarilla. Y fíjate si es el césped inglés, aquí no iba. Luego, siguiendo con esas anécdotas que tú dices, es un poco el background de cada uno, ¿no? A mí, yo no es que sea una jardinera, pero bueno, me gusta el jardín hasta un punto. Y, por ejemplo, a mí me encanta la bugambilla. Las bugambillas aquí en todos sitios hay. Pues, pero tienes la rosenca, que en Marbella, la rosenca solamente lo sabemos las personas que nos gusta esto, porque la rosenca no se ve casi nunca. Y yo en mi casa tengo 3 y una pobre, perdona, que no, que esa variedad, ya ves, yo me crié en Canarias y esa variedad no de bugambilla que tú dices, yo no la conozco. Claro, pues si tú ves, vamos a ver, si ves en mi Instagram, yo tengo en Instagram personal que te la puedo mandar, que es una bugambilla, que es la rosenca, que es la gente me dice, pero esta bugambilla ¿qué es? ¿Pero esa flor qué es? Es una bugambilla en forma de bola, enorme, y es rosenca. Los pétalos, los pétalos, vamos, lo que no le llaman de otra manera, pero bueno, son más duros, tarda más tiempo en caerse la hoja, en fin, que esa es una cosa que como yo lo sabía, digo, tengo que decirle a la gente que busque esa bugambilla, a ver si la hacen, porque es una composición que hacen o sea, es un injerto entre 2. Y entonces, como les da mucho trabajo, los jardineros no la hacen. Y a mí me da pena, pero si hubiera más petición de esa bugambilla, se haría más. Pero son tonterías que a mí se me mete en la cabeza y entonces, pues eso, ya me investigué que lo había traído un keniata, un señor inglés, pero que había vivido en Kenia, que el nombre es de la mujer, en fin, que eso ya voy yo sacando luego información de unos y de otros. Hablo con un jardinero y me lo cuenta, en fin. Todos esos detalles que me gusta adornar los textos con cosas reales, ¿no? Y que a lo mejor a alguna persona no le da importancia, pero a lo mejor una persona sensible como tú, pues la ve y le gusta saberlo, y que además son cosas que son verdad, que no son cosas que uno se inventa. Pues gracias, porque eso también es parte de la vida de la novela. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Fernando. Hola, Viruca. Hombre, un chico al fin. Un chico, sí. Bienvenido al grupo de chicas. Muchas gracias y un verdadero placer. Y bueno, decirte que tu novela para mí ha sido muy original y bueno, yo que soy de Sevilla y bueno, y me muevo mucho por la costa, pues ha sido muy gratificante leer sobre Marbella, ¿no? Y sobre esa historia que tiene Marbella de años en los que yo no vivía. Entonces, para mí, bueno, han mezclado un poco cierto exotismo de la costa andaluza
que me encanta, con historia de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, que la he disfrutado mucho. Entonces, bueno, agradecerte tu novela y tu historia. Lo que sí, yo empiezo a leer tu novela y claro, tiene un comienzo que es bastante sobrecogedor, ¿no? Entonces a Clotilde huyendo y todo lo que conlleva ese final de la guerra y la conquista de Alemania por parte de las tropas aliadas, de los rusos, que eso fue un auténtico caos. Entonces, no puedo imaginar, me cuesta mucho trabajo imaginar con la vida que tenemos nosotros de lo que pudieron pasar esas personas, ¿no? Entonces, a mí me ha dado por pensar una persona que vive eso, puede ocurrirle dos cosas: o que se convierta en una auténtica persona que no tiene ningún tipo de remordimiento ni de miramientos con respecto al prójimo, o que vea el valor que realmente tiene la vida. Entonces yo te quería preguntar, porque tu novela me ha hecho pensar eso, ha sido una de las cosas que me ha dado la trama, ¿no? Es decir, bueno, me tengo que parar a reflexionar, porque estos personajes tienen un camino que podía haber salido por muchos sitios con la vida que han tenido. Entonces, ¿tú realmente desde el principio tenías claro la personalidad que le ibas a dar a este personaje? ¿O por el contrario, luego tu personaje le has dado libertad? Pues mira, primero, bueno, muchas gracias por todo lo que me has dicho. Pero a mí no voy a decirte una cosa. Yo cuando empecé a escribir esta novela, a mí Clotilde me caía fatal. De hecho, tengo mi hijo que se dedica al mundo del cine y tal, y me decía, pero es que tú no quieres a esta tipa. Cuando yo le enseñaba los dos primeros capítulos, digo yo, no, es que me cae fatal, porque es que en realidad yo pensaba en ella, en una persona que conozco que no me gustaba, que no me caía nada bien. Y entonces, pues claro, sí, pero yo la pensaba en esa persona, en el físico de esa mujer, para trasladarlo al físico de Clotilde. Pero claro, la persona no tenía el alma de Clotilde. Y entonces al final dije, no, pues lo reescribo y le pongo otra persona. Entonces, la imagen de una persona que tengo en mente, pero la personalidad que yo me inventé. Y esa personalidad la fui haciendo a lo largo de tantas entrevistas que fui contactando con señoras, que unas, pues me acuerdo una señora que ya la pobre se murió, que me recibe en su casa, la señora ya muy mayor, y poco menos que me reñía, porque yo le preguntaba y ella me contestaba y yo no me enteraba bien de lo que, porque quería enterarme bien de lo que pensaba y de los sentimientos de interiores, y ella no estaba dispuesta a explicarme más cosas. Entonces, tú no te enteras, guapa. Entonces yo me decía, pero bueno, pero de estas alemanas fuertes, ¿no? Y luego, por otro lado, llegó su nieto y se transformó. Entonces, esas personas que son un poco dúctiles, que dices tú, igual te están tirando de un carro, que mañana les rompe la vida por dentro porque abandonan a sus hijos, ¿no? Y entonces esas a veces controvertidas mujeres me dieron un poco la personalidad de Clotilde, ¿no? Y claro, dices tú, es verdad que yo encontré, por ejemplo, en una persona judía, un punto de deshumanización por todo lo mucho que había sufrido, ¿no? Y esto, Clotilde no ha sufrido esto. O sea, ella sufrió las 4 semanas que lo pasó mal, pero luego no es una vida, o sea, luego, claro, 10 años sin tus hijos lo pasas mal, pero bueno, también estaba durmiendo muy, muy calentita. Quiero decirte que es una mujer que no llegó a deshumanizarse hasta el punto de no querer a nadie, ni no sentir nada por nadie, porque sufrió mucho, pero intermitentemente, ¿no? Luego la vida les sonrió. Y no sé qué me decías tú que... a ver, espérate, ¿qué me decías más sobre el tema de la personalidad?
Te preguntaba si realmente, Clotilde, tú tenías muy claro por qué camino ibas a seguir con respecto Sí, a sí, su ella, efectivamente, comportamiento, a su sí, ideal, sí. a todo lo que ella iba a mostrarnos, o como ha ido surgiendo la novela, pues ella ha ido cobrando vida propia. Sí, perdona que eso era el final. No, yo la verdad es que ella tomó vida propia cuando se enamoraba, cuando sentía que quería a un hombre porque era un hombre divertido y tal, pero luego después no le encajaba su cultura no sé, el nivel socioeconómico. Ahí sí tomaba ella vida propia, porque es así. Yo eso no iban surgiendo personajes, porque yo creo que una mujer de esas, yo he visto que tenían muchos hombres con los que han interaccionado de alguna manera, entonces cada hombre es distinto para ella, ¿no? Ella busca un prototipo de persona que realmente le vaya a lo que ella está acostumbrada a vivir y a tratar, pero los tiempos cambian, la guerra mundial hace que la sociedad vaya cambiando y que ya los nobles no son los nobles de antes, sino ya son otra cosa, ya a nadie le importa si es marqués, si es conde, si no sé qué, la vida cambia y ella sabe cambiar con la vida, por eso ella va cambiando a lo largo de toda la novela, va adaptándose a los tiempos, le dice a sus hijas que estudien, que sean alguien por sí misma, que no le pase lo mismo que a ella. Entonces ella evoluciona con el tiempo y con la vida que a partir de la Segunda Guerra Mundial cambia por completo para todos, afortunadamente, porque ya se hace, ya la gente, que las mujeres sobre todo, hay un salto exponencial en las mujeres después de la guerra. Pasa que parece que todo lo estamos inventando las que hemos luchado y trabajado en los últimos 30 años, y no. Las que salieron después de la guerra han cambiado muchísimo y a eso no le damos importancia. Y es verdad, incluso yo hablo del tema de cómo se viste, cómo se peinan las mujeres. Ella empieza la novela que la peina una doncella y al final se hace un modelo típico de la época después de la guerra, porque las mujeres que habían empezado a trabajar en los puestos de los hombres después de la guerra terminan siguiendo en sus puestos de trabajo y no tienen nadie que le peine, porque pertenecen a la clase social que no se permiten poder tener una señora que les peine. Entonces el hecho de empezar de entrar los bigudís, el corte de pelo, hace que la mujer se incorpore al puesto de trabajo con la misma dignidad de una señora de las de antes. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta también la novela. En eso la novela subyace todos esos cambios hasta llegar al final. Pues muchísimas gracias, y yo me ha gustado mucho la primera parte, pero conocer esa Marbella que tú nos describes me ha gustado también mucho. El día 10 presento en Sevilla, así que díselo a tus amigos. Yo se lo digo. Y si Gracias. puedo, y si vamos, mis obligaciones laborales me lo permiten, allí estaré yo acompañándote. Pues me encantará saludarte en persona. ¿Dónde lo presentan? ¿Lo sabes? Sí, en Cajasol. Cajasol, sí, en la Fundación Cajasol. En la Plaza de San Francisco. Sí, en la Plaza de San Francisco. Pues... A las 9, a las 7:30. 7:30. Pues yo miro mi agenda. Venga, muchas gracias. A ti, un abrazo. Arsen. Hola, ando por aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, Viruca. Encantada de conocerte, un placer. Lo mismo y bueno, la verdad es que me lo he pasado muy bien con tu libro, me he reído y bueno, también no solamente reírte, sino que es cierto que la primera parte pues sí que llega a ser dura, ¿no? Y bueno, yo te iba a preguntar acerca de la parte de Marbella, porque hay muchos, bueno, también de lo de los nazis, pero bueno, es diferente. Hay mucha gente conocida y siempre se dice que no es lo mismo que te lo cuenten o que lo hablemos a cuando lo escribes y ya queda escrito. ¿Hay gente que se te haya enfadado, que se haya sentido mal? Bueno, la verdad es que hay que ya no viven, con lo cual
no creo que se enfaden. Por ejemplo, Ana de Pombo. No sé si le gustaría a Ana de Pombo que dijera que había tenido un amante nazi, pero era evidente que lo tuvo y es evidente que es cierto. Ella misma, ahí tengo yo su libro, que es su biografía, ella lo deja medio dicho, ¿no? Y entre eso y lo que se hablaba aquí, que todo el mundo lo sabía, pues de rico nasas. ¿Que le gustara? Pues no lo sé. Pero lo que no es verdad es que es lo de la historia de Ralph con ella, de que tal, pero yo tenía que poner que había tenido esos problemas y lo enlacé por ahí. No creo que se me enfade nadie. He intentado por todos los medios no decir nada. Podía a lo mejor enfadarse Alfonso Joanloe cuando digo que él, para vengarse de su mujer que se fue con otro, desperdigó los niños por distintos palacios y tal. Pero es verdad, y bueno, pues lo sabe todo el mundo. O sea, que te quiero decir que yo intento decir las verdades que no duelan, pero no por eso voy a dejar de decirlas. Como periodista, yo no iba a decir como buena periodista, como periodista, siempre a lo largo de mi vida he dicho las cosas que no perjudiquen tanto a las personas, porque les pertenecen a ellos, pero sin dejar de decir la verdad. Claro, no, la verdad es que lo has conseguido. Y acerca de los personajes también, ya lo habías comentado al principio, sí que es cierto que hay muchos personajes o algunos personajes que necesitan libro propio o novela propia. ¿Llegarás a hacer algo? No sé, porque ya con el anterior libro me pasaba lo mismo. Había un personaje que Manuel, que me decían todos, oye, pero este tiene una novela en sí misma. Pues no lo sé, depende de, a ver qué diga Miriam, si debo de hacer algo con alguno de los personajes. Pero siempre me pasa eso. Yo creo que lo dejo para que vosotras, que leéis mucho y también podréis escribir algunas de vosotros, que si no lo hacéis no sé por qué es, porque yo veo siempre a la gente hay que ponerse a escribir. Aunque yo le tenía mucho miedo a escribir, siempre he escrito mucho, pero le tenía miedo. Entonces, no sé, a veces pienso que algún personaje este lo podía retomar y tal, pero me bulle tanto en la cabeza que prefiero ahora, me encantaría escribir la segunda parte de esta novela, porque es la vida que yo he vivido y ahí puedo, no sé si dar de sí otras cosas, pero vosotros, mira, a todos os ha gustado más la primera parte y yo muchas veces si digo, voy a contar la segunda parte, a lo mejor pues la aburro, pero bueno, ya me inventaré algo para hacerlo interesante. Muy bien, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ti. Yo creo que a Ana no le ha gustado más otra parte, te lo va a decir ahora. Hola, Viruca, buenas tardes. Hola, Ana, ¿qué tal? Encantada de conocerte. Discrepo con lo que has dicho. A mí me ha encantado la segunda parte. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me ha encantado. Yo reconozco, estoy un poco, mis compañeros saben, estoy un poco saturado últimamente con la Segunda Guerra Mundial y con el tema nazis, que ahora está otra vez en auge. Pero bueno, pero a mí realmente, tal vez porque con la segunda parte me he sentido más identificada en el sentido que, bueno, que yo tengo los años que tendría Viruca en ese momento de cuando muere Stefan, cuando ya empieza a ver Marbella como el final de su vida y el principio de una nueva vida, un nuevo sistema de vida. Esa soledad que la acompaña, pero es la soledad que ella ha buscado o que se ha encontrado a pesar de todo lo que ha dado a los demás. Entonces, esa parte me gusta muchísimo, porque me coincide que cuando era jovencita era cuando estaba en auge Marbella y quien no cogía el Ola y flipaba con los vestidos, con las fiestas, con las celebrities, que decías, joder, cómo viven algunos. Y bueno, pues esa parte pues sí que me ha resultado muy cercana y me ha gustado mucho. Y en ese sentido, de jovencilla era muy cotilla con estos temas y me ha encantado, la verdad. Me encanta con las anécdotas que cuentas, que me parecen todas súper divertidas. Me ha encantado, la verdad. Y una parte que me ha gustado también mucho es, ahora entiendo por qué cambia Clotilde. Es decir, yo cuando empecé a leer el libro, Clotilde me parecía una persona muy fría. Una persona muy fría, yo decía, bueno, pues en consonancia pues con su carácter germano, una mujer muy pragmática, inteligente, muy fuerte, pero la veía súper fría.
y ahora entiendo cómo va cambiando y según se va bajando hacia el sur, ella va cambiando, se va haciendo con un carácter un poco más mediterráneo, un carácter más cálido. Y me encanta esa evolución que tiene, cómo cómo se va adaptando, esa mujer tan luchadora y tan fuerte, cómo se va adaptando a las circunstancias. Me da mucha pena que tanto como lucha por sus hijos, sin ser la típica mamá pollito, pero cómo les apoya, cómo les da alas para que vuelen, para que busquen la vida, pero siempre detrás de ellos, apoyándoles en todo el proyecto. Me da mucha pena que ella acabe prácticamente sin tener ningún tipo casi de contacto con ellos, salvo con Victoria. Y luego, por otra parte, me da mucha pena el final de Stefan, porque Stefan me parece un personaje increíble. Sería, yo creo, el compañero y amigo, más amigo que compañero, que a todos nos gustaría tener. Y por último, decirte, me llama mucho la atención, y en ese sentido, cómo haces la radiografía de Marbella. Cuando le cuenta Stefan a ella en ese final de Stefan, cuando están en Nueva York, le dice, todo está cambiando, incluso tú has cambiado. Tendremos una sociedad más equitativa, más justa, pero más chabacana. Mucho peor. Y me recordaba los principios de Marbella, ese glamour tan bonito, y el final ya de Marbella, con aquel tipo del bigote que acabó en la cárcel, aquella condesa corrupta, el final de Marbella convertido en el hábitat de una tropa de impresentables. Así que de verdad he disfrutado muchísimo el libro, me ha gustado muchísimo. Clotilde es un personaje que me ha parecido fascinante, ¿verdad? Un personaje de los que dices, caray, cómo me hubiera gustado vivir una vida parecida con todas esas emociones y tantas vivencias. Y nada, darte la enhorabuena por ello. Lo he disfrutado muchísimo, de verdad, muchísimo. Te deseo mucha suerte y nada, esperando que nos regales otro personaje como ellos. Pues te doy las gracias y me has dejado absolutamente noqueada, porque en realidad todo lo que has dicho es como muy la esencia del libro. El libro empezó pensando en que es una mujer sola, que acaba sola y acaba sola por la vida que le va surgiendo así, no porque ella quiera, ella querría estar siempre con sus hijos, como tú bien has dicho. De Wool es que pienso lo mismo. Wool es el amigo que todo el mundo querría tener, que te acompaña a una tienda, y igual que es un paño de lágrimas cuando estás triste, porque es un hombre generoso, amable, cariñoso y súper maravilloso para compartir la vida. Luego, claro, me estabas diciendo que la Clotilde era una mujer fuerte y al mismo tiempo luego te gustó porque al final el sur le va llevando a ser una mujer más tierna, por así decirlo, y que el chabacanería de Marbella y tal. Bueno, yo ahí voy a decirte una cosa para mí vital, porque hoy estaba hablando con una persona y se lo comenté, y yo creo que lo vamos a entender todos. No es que Marbella se haya convertido en algo más chabacano o tal, es el mundo el que ha cambiado. Marbella tiene la suerte o la desgracia de adelantarse en el tiempo a todo. Cuando yo hablo que en los años 60 estas personas vivían una vida pues en libertad, gracias a que los estamentos que en ese momento mandaban en el pueblo se lo permitían, es decir, el cura mira por otro lado, la sociedad es toda, hace lo que quiere, y entonces, bueno, pues hay una sociedad permisiva. Estos se adelantaban en el tiempo y ahora mismo vemos que la sociedad, no la española, sino todo en general, ha bajado los niveles de glamour, o están en otros niveles de glamour distintos. Es que hemos cambiado por completo la sociedad. Ahora mismo, antiguamente veíamos una persona con un tatuaje y enseguida pensábamos que era una persona más o menos marginal, o era una persona que era, yo qué sé, pescador, y ahora no se te ocurre pensar nada de eso. Cualquier amiga tiene un tatuaje y te puede gustar o no te puede gustar, pero no piensas nada malo de esa persona. Y a mí, yo tengo una chica amiga mía que tiene tatuada esto y me lo enseña, y yo digo, ay, pues mira, este me gusta, pues este no tanto. Y nunca pensé que me iba a poner a hablar con una amiga de los tatuajes que llevaba, que a mí me horripilan los tatuajes, por ejemplo. Pero bueno, yo entiendo que es lo que le gusta, y estamos en un mundo en el que cada uno, digamos, tira por donde le guste.
y no juzgamos. Entonces esa sociedad es la que ha partido ahora. A lo mejor ves a una persona vestida de Dolce & Gabbana y dices tú, concholes, qué feo va este tipo. Y resulta que va de Dolce & Gabbana y se ha gastado una pasta. Y tú vas con un jerseycito corriente molente de hace 4 años y dices, ¡ay, qué glamurosa! Pues no, pues jersey de 4 años, ¿entiendes? Entonces yo creo que el sentido de la estética ha cambiado tanto que en Marbella decían que se había horterizado y no es eso, es que todo el mundo ha cambiado. Y tú empiezas a ver el cliché de las personas de antes y de hoy y ha cambiado. Entonces, y ya no vamos a hablar de la época de Gil, que eso es otra historia a la que yo no quiero entrar, porque entre otras cosas yo como periodista he tenido 4 querellas de Gil y eso es otra historia para contar una novela, porque eso sí que daría para una novela, pero yo creo que ese mundo no me gustó nada, lo pasé muy mal y prefiero ni relatarlo, pero es verdad que Marbella fue un poco el punto de mira de muchas cosas, porque claro, era demasiado famosa. Cuando en este país, cuando alguien es famoso, cuando hay que ir a por él. Entonces, pues en Marbella le pasó eso. Y probablemente de todas las ciudades que encuentres, donde hay un poquito de glamour en algún pequeño rescondo, es aquí. Pero claro, por el otro lado, ha evolucionado igual que cualquier otra ciudad. Esto sí que lo hago yo ver porque es así. Y yo la novela siempre ya la pongo, hay una frase muy mía que digo que la elegancia, al igual que la ordinariez, se ve. Y eso es una realidad, pero hoy en día tú ves a personas, hablas con ellas, que las ves con unas pintas que dices tú, bendito sea Dios. Yo tengo mi hijo que es alternativo, como yo digo, que a lo mejor se me pone un piercing o no, se va con un piercing y tal, y digo, y luego ves y hablas con él y dices, es que es un gentleman, es una persona súper mega educada, y la ves y dices tú, cóncholes, a ver niño, que te compra una camiseta que la lleva rota. ¿Entiendes? Entonces, que es que todo el mundo, todo ha cambiado y ahora no podemos juzgar por el aspecto de las personas. Y en la época de la que yo hablo, sí, todo se iba por el aspecto. Si tú eras elegante, tenías un buen traje, pues entonces eras alguien, digamos, desde el punto de vista elegante tal, pero hoy no. Hoy es que te ves una persona con un, yo qué sé, Cavalli y dices, tú bendito sea Dios, ¿dónde va esta? Y resulta que se ha gastado 5.000 euros en un Cavalli. Entonces, bueno, esto... No sé si te hablé lo que a ti te apetecía que contara, pero bueno. Está claro que contigo y tú compartís el amor por Marbella. Os resuma por los pueblos Marbella, lo cual me alegro. Pues sí, y eso que yo no soy muy barbellera, pero vivo con una persona que ha nacido aquí, que se ha formado aquí, que su familia es de aquí, que eso también es una cosa rara, ¿no? Y bueno, quiero Marbella en cuanto que considero que es una ciudad en la que se vive bien, pero yo me voy 10 días al mes a Madrid, porque si no aquí me ahogaría. Pues nada, un placer, Viruca. Gracias. Pues nada, hemos terminado, aunque no lo parezca, llevamos casi 1h30 y bueno, ha sido un placer, Viruca, y esperamos que si vienes a Madrid tengamos la ocasión, alguna vez la ocasión de conocernos personalmente y bueno, tomarnos un café o lo que surja, ¿no? Con muchísimo gusto. Estaremos encantadísimas. O sea que mientras pues nos seguimos viendo por las redes, te iremos poniendo reseñas y bueno, te etiquetaremos para que lo veas y cualquier cosa pues me mandas un privado y me dices Pepa, lo que sea, ¿vale? O sea que pues Pepa, dale tu teléfono si no te importa y encantada, podemos hacer un grupito de WhatsApp que podamos vernos de vez en cuando. Yo hago mucho esto en Madrid, tengo un montón de amigas que nos reunimos, tenemos un grupo de amigas de periodistas y de todo tipo, y por qué no ahora de personas que les gustan los libros. Pues mira, Laura tiene mi teléfono, o sea que ella... Yo os pongo en contacto, sin problema. Claro que sí. Laura, ¿te has aguantado ahí todo el tiempo con lo que tienes que hacer? Sí, he estado yo con los cascos, lo que pasa que, bueno, me quito la cámara, pero aquí he estado yo súper atenta, aprendiendo. Pues ha sido un placer de verdad escucharte y leerte y ya te digo, bueno, espero que nos veamos pronto. Un beso enorme. Venga, muchas gracias. Y nada, gracias por hasta todo. Pronto. Un abrazo. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós, Viruca. Hasta luego.